Ya. Primero les dejé un pequeño resumen de las principales reglas de secuenciación y algoritmos de secuenciación que vamos a utilizar en toda esta parte que es de scaling. ¿Saben cuál es la diferencia entre una regla de secuenciación y un algoritmo de secuenciación? ¿Por qué se separan? Yo no. ¿No? Ya. Esta diferencia es súper importante porque en general los profes la preguntan un montón en las pruebas o en algún comente, algún verdadero o falso, etc. Y la principal diferencia entre una regla y un algoritmo es que el algoritmo nos va a asegurar el óptimo. El algoritmo siempre nos va a asegurar el óptimo. Mientras que las reglas de secuenciación nos van a dar lo que llamamos un buen resultado, ¿no? ¿Ya? Y decimos por qué existen las reglas de secuenciación si es que tenemos los algoritmos que ya nos entregan el mejor resultado de todos, porque muchas veces puede ser más fácil aplicar una regla de secuenciación, dado el costo que tiene que no sea la mejor solución, sigue siendo de repente mejor que invertir mucho tiempo o muchos recursos en aplicar un algoritmo que suelen ser mucho más complejos. Entonces, por eso siempre consideramos que las reglas de secuenciación son una súper buena opción. ¿Ya? Esa es la principal diferencia y la tienen que tener súper clara. Entonces, el algoritmo Una nos va a entregar... pregunta, ¿Sí? Dime. al final esas reglas de secuenciación son como heurísticas, ¿o no? Sí, exactamente, son heurísticas. Ah, ya. Y bueno, esa es la principal diferencia, que tenemos algo que nos da un muy buen resultado, que de repente puede ser de bajo costo y súper fácil de aplicar, versus algo que nos da el mejor resultado, pero puede ser muy costoso y complejo. ¿Ya? Y esa pregunta los profes la ponen fijo, de repente les pueden decir, siempre es mejor aplicar un algoritmo, y ustedes tienen que poner que va a depender de los costos de la operación, etc. ¿Ya? Y tenemos los principales, las reglas de secuenciación que probablemente ya vieron, era SPT, WSPT y EDD. Mucho ojo con WSPT, que tiene dos nombres y los profes de repente les van cambiando, que es la regla de Smith. Y mucho ojo con que la regla de Smith es algo diferente al algoritmo de Smith, ¿ya? En eso se tienen que fijar un montón, porque de repente les pueden decir, aplique el algoritmo de Smith o aplique la regla de Smith en caso de que les restrinjan el método. ¿Ya? Son cosas diferentes y de hecho se ocupan para cosas diferentes. Como nos damos cuenta, aquí el WSPT lo que hace es minimizar el tiempo de entrega medio ponderado, que ahora vamos a ver qué es lo que es, mientras que el algoritmo de Smith minimiza el tiempo de entrega medio, no ponderado. Esa es la diferencia principalmente. Y por eso con Smith de algoritmo, o sea, por eso en este caso tenemos un algoritmo, y en el otro cuando consideramos los pesos es solo WSPT. ¿Ya? Entonces comencemos. En el ejercicio 1 vamos a tratar de aplicar la mayoría de las reglas. Probablemente los algoritmos todavía no los ven todos, entonces la ayudante siguiente nos vamos a dedicar netamente a ver el algoritmo. Y esta ayudante igual es cortita. Ejercicio 1. Tenemos un taller de máquina que procesa las órdenes, a la medida de varios clientes. Una de estas es una esmeriladora, la que tiene 6 trabajos que en espera de ser ejecutados. A continuación se dan los tiempos de procesamiento y las fechas prometidas de entrega para los 6 trabajos. Proponga diversas órdenes de ejecución alternativo, evalúe sus métricas de desempeño y comente ventajas y desventajas. Ya. Como nos dicen, proponga diversas órdenes de ejecución alternativas, yo opté por 2 principales. Obviamente que podríamos aplicar todos, bueno, en este caso de WSPT no, porque no tenemos un peso. WSPT la vamos a utilizar cuando hacer un trabajo puede ser más importante que hacer otro trabajo, o me cuesta más dinero, etc. Pero en este caso vemos que todos los trabajos tienen igual importancia, solamente que me pide que los ordene sin ninguna condición en particular, sino que ve que te resulta con SPT, ve que te resulta con el... Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a partir ordenando de acuerdo a la regla SPT. La regla SPT es el que utilizamos para minimizar el tiempo de entrega medio. ¿A qué nos referimos con el tiempo de entrega medio? Ahora lo vamos a ver también cuando apliquemos el algoritmo. Pero para utilizarla súper fácil, solamente tenemos que ordenar de acuerdo al tiempo de procesamiento más corto.
Entonces, si esa es la regla, ¿cuál debería ser el orden por el que yo opte? Si tengo que solamente ordenar por el tiempo de procesamiento más corto. Primero vendría el 2, después el 4, el 6, ¿Ya? perdón, el 2, el 3, el 6, 4, y el 1 y el 5 no sé cómo se ve eso. Ya. Primero el 2, el 3, el 6, el 4, ya. Y cuando tenemos empates, que a esto le vamos a llamar empates, podemos decidir como nosotros queramos, da exactamente lo mismo. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos empate, voy a poner 1 y 5 como porque sí. Ya. Y ahora vamos a rellenar esta tabla. En realidad, ustedes la pueden hacer si quieren, si no, no la tienen que hacer, la pueden hacer mental. Pero yo prefiero usarla para no perder como el orden. De hecho, esto se puede hacer a papel, pero es un poquito más rápido hacerlo en Excel. Y recordemos las notaciones. Cuando ponemos PI, es el tiempo de procesamiento. Entonces, el tiempo de procesamiento de la tarea 2 es 3, el de la tarea 3 es 4, el de la tarea 6 es 6, 8, 10 y 10. ¿Por qué también nos sirve esto? Porque vemos que estos números sí o sí deberían estar en orden creciente. En cambio, si me saltara este paso y me equivoqué en el paso primero porque di vuelta a dos números, que puede suceder, no me voy a dar cuenta. El DI, o lo que llamamos DI, es la fecha de entrega que está pactada. Entonces, en este caso, bueno, no es necesario utilizarlas, pero las pueden rellenar si quieren. ¿Por qué no las voy a copiar? Porque no las uso para nada cuando utilizo el algoritmo de SPT. Como que no me es útil. Pero si quieren la pueden volver a copiar ahí. Y ahora esta parte es la más importante, porque con esto yo voy a poder calcular cuánto es justamente el tiempo de entrega medio. Esto es el inicio y esto es el final de la tarea. Por ejemplo, la tarea 2 comienza en el periodo 0 y termina ¿en qué periodo? 1. En el 3, porque se demora 3 periodos en procesarse. Entonces, comienza en 0, termina en 3. La segunda va a comenzar en 3, que es cuando termina la tarea 2. Y va a terminar ¿en qué periodo? En el 7. Y así seguimos sucesivamente. La tarea 6 va a comenzar en el periodo 7 y va a terminar en el periodo 7 más 6, que son 13. Y de hecho esto lo podemos programar un poquito en Excel. Podemos poner que siempre el inicio de la tarea siguiente va a ser el término de la tarea anterior y que este de acá, el tiempo de término, siempre va a ser el tiempo de inicio más el tiempo de procesamiento. ¿Sí? Entonces, esto por acá. Y esto por acá. Ya. Entonces, cosas que vemos que podemos como sacar y concluir de acá es que, en primer lugar, el tiempo de término, o sea, el tiempo en que todas las tareas van a estar listas, es en el periodo 41. ¿Ya? Otra cosa que podemos calcular es lo que nosotros llamamos el delay. Que el delay es la diferencia que existía entre el momento en que yo había pactado entregar y el momento en que yo realmente entregué. Por ejemplo, la fecha de entrega de la tarea 2, y esto solamente para extraer más información, como nos piden como evalúe métricas de desempeño, comento, etc. Rellenamos todo esto. En caso de que no nos pidan este enunciado acá, y nos pidan solamente el orden óptimo, basta con que ustedes entreguen esto, y listo. ¿Ya? Pero como nos piden explotar lo más posible la regla o el algoritmo, estamos rellenando más la tabla. El delay entonces, si es esta diferencia, nosotros entregamos en 3 y la tarea 2 me pedían entregarla en 5. Eso significa que yo me adelanté 2 periodos. Y cuando yo me adelanto 2 periodos, lo simbolizo con un signo menos. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto es mi delay? Como delay es la tardanza, realmente mi delay es de -2, porque entregué en 3 y tenía pactado entregar en 5. Y con la tarea 3 creo que nos pasa exactamente lo mismo. Entregué en 7, tenía que entregar en 9, también me adelanté 2 periodos. Con la tarea 6, ojo, tenía que entregar en 30. Y yo entregué en 13.
Eso me da una diferencia de 17 periodos. Y esto lo voy a poner. Menos 17. Entonces entregué 17 periodos antes. La tarea 4 son también menos 2. La tarea 1 es la primera tarea que, si se dan cuenta, me atrasé porque la entregué en el periodo 31 y yo había pactado entregarla en el periodo 15. Entonces me atrasé 16 periodos, que es un montón. Y por último, en la tarea 5 tenía que entregarla en el periodo 20 y la entregué en el periodo 41, esos son 21. Ya. Entonces, y vamos a calcular algo que son los tiempos medios de permanencia, que es justamente lo que estamos intentando minimizar. ¿Qué es el tiempo de permanencia medio? Es justamente el promedio, que en este caso son... No, dice que son... Ya. El promedio que demora un trabajo en ser terminado. Entonces, para calcular esto, lo que yo hago es sumar todos los tiempos en que terminan los trabajos, y esto lo divido por el total de trabajos que son, que en este caso son 6. Entonces, un trabajo demora en promedio 19,3 días en ser procesado, o periodos, depende de lo que estemos hablando. ¿Ya? Entonces tenemos esas métricas. Tenemos la métrica del Cmax, que es este tiempo promedio de permanencia por trabajo. Tenemos esta métrica que sale del delay, que es, esta responde cuál cuál es el retraso máximo. ¿Ya? Respondemos esa pregunta. ¿Cuál es el retraso máximo que tengo? Por último, bueno, y tenemos el tiempo de procesamiento final. ¿No? ¿Sí? ¿Cómo se calcula el Cmax? Que no caché. Es el promedio de todos los finales. Por ejemplo, la tarea 2 termina en el 3, ¿cachai? La tarea 3 termina en el 7 y saco el promedio. Entonces, con eso voy a sacar el tiempo promedio que estuvieron, ¿cachai? Porque si esta termina en 6, significa que estuvo 13 periodos en el taller, ¿cachai? Entonces, si Ya entiendo. 13, estuvo 13. Y por eso se calcula así. Ya, gracias. ¿Y cuál es la gracia de las reglas de secuenciación? Que yo tengo una para minimizar lo que sea mi objetivo. Es decir, en este caso, lo que yo creo que minimicé, todavía no lo sé porque no he comparado otros resultados, es el tiempo de permanencia. Pero con EDD, como minimiza el retraso máximo, yo espero que la tarea que más se retrase menos de 21 periodos. ¿Ya? Porque ese es el objetivo del EDD. Entonces, dependiendo de cuál sea mi objetivo, yo voy a ir cambiando la métrica que quiero utilizar, o sea, la regla que quiero utilizar. Y hay otra regla que es cuántas tareas se atrasaron. Y en este caso yo sé que fueron 2 tareas retrasadas. Que tenemos, que es la tarea 1 y la tarea 5, que se entregaron fuera de plazo. Esas son como las métricas clásicas en el caso de que les hiciera una pregunta abierta. De, por ejemplo, ¿qué algoritmo es mejor? Ustedes tienen que decir que va a depender de mi objetivo, que puedo mirar el Cmax, el retraso máximo, etc. Ahora vamos con EDD. Bueno, de hecho hay una regla más que no sé si la vieron, que se llama como Slack. Que no se ve siempre, entonces por eso no la puse. Igual cuando suba el Excel se las podría comentar acá abajo para qué sirve y qué es. Hacemos entonces ahora al EDD. En el caso de EDD, lo que nosotros vamos a hacer es ordenar de acuerdo a la fecha de entrega más próxima. O sea, voy a poner las que tengo que entregar primero en primero. ¿Cuál sería en ese caso la primera que... ¿Cuál sería entonces en ese caso la primera que debería poner? La primera que debería empezar a trabajar. La 2, la 3, Sí. la 1, la 5, la 4 y la 6. Súper. Ahí lo único que hicimos fue ver la fecha de entrega, cuál tengo que entregar primero, y esa ponerla al principio. Y hacer lo mismo sucesivamente. Una pregunta Bueno, antes de ¿sí? continuar, que estaba como tomando nota y ya. Entonces, el EDD minimiza el retraso máximo y el SPT
minimiza el tiempo de procesamiento. No es el tiempo de procesamiento, es el tiempo de permanencia. Ah, ya. Que al final el tiempo de procesamiento es siempre el mismo, pues. Las tareas siempre se demoran lo mismo en ser trabajadas, pero como yo las voy tomando después, al final permanecen más tiempo en el sistema, como que me demoro más en terminarla porque no la comencé al tiro. Esa es como la diferencia. Ya. Y bueno, voy a copiar los tiempos de procesamiento, que son 3, 4, 10, 10, 8 y 6. Los tiempos de entrega, de nuevo, ahora sí los voy a escribir porque son importantes rectificar que todo este orden debería ser sí o sí creciente. Si no es creciente esta fila de acá, entonces porque me equivoqué. Y comenzamos. Vamos a hacer lo mismo de antes y vamos a ver cómo van cambiando los resultados, ¿ya? A medida que, si se dan cuenta, uno esperaría que con el orden básicamente todo quedara igual, pero no es así, y de hecho por eso existe la regla de diferenciación. Entonces, el tiempo de inicio, en este caso sería 0 de nuevo, termino en 3, y voy a ahora sí poner los dos, este va a ser igual a este, y este va a ser igual al tiempo de inicio, más el tiempo de procesamiento de la tarea. Y esto hacia acá, hacia acá. Ya. Entonces, si nos damos cuenta, las tareas siempre van a terminar en el mismo tiempo de procesamiento, ¿ya? Y me acuerdo que cuando di el ramo y las veces que soy ayudante del ramo les causa ruido de que es obvio que va a terminar en el mismo tiempo de procesamiento, pero creen que por eso son iguales y no es una más eficiente que otra. Pero es porque en particular esta métrica nunca va a cambiar. Si tengo que hacer 10 tareas que duran 10, siempre me voy a demorar 100. No existe como alguna forma de reducir el tiempo de una tarea. Pero lo que sí puedo reducir es, por ejemplo, en este caso que calculé el Cmax, ya lo tenía con fórmula, por eso se calculó el tiro. Si se dan cuenta, los tiempos de permanencia medios que está una tarea en el sistema aumentaron. O sea, en promedio, una tarea me demoro más en entregarla que lo que me demoraba antes, en promedio. Y tiene mucho sentido porque justamente SPT lo que hace es minimizar el tiempo de permanencia. En cambio, el EDD tiene otro objetivo. Por eso nos damos cuenta que en este caso este va a ser mayor que el otro, que es lo que se esperaba. Sin embargo, notamos, bueno, todavía no calculo el delay, que el delay sabemos que va a ser la diferencia entre el momento en que yo tenía que entregar, lo voy a calcular, el momento en que entregué, menos el momento en el que yo tenía que entregar. Esto hacia acá. Ya. Y notamos que ahora la tarea que más se retrasó solo 12. Y antes la tarea que más se retrasó se había retrasado a 21. Entonces, EDD está cumpliendo su objetivo, que era, recordemos, minimizar el retraso máximo. ¿Ya? Y ahora me doy cuenta que, por ejemplo, a pesar de que minimicé la tarea que más se retrasa, aumenté las tareas retrasadas. Ahora entregué 4 tareas retrasadas. Ya. Y creo que esos eran los... Sí, esas eran como más o menos las métricas que puse para comparar unos con la otra. ¿Hay dudas? ¿No? La pregunta más grande que deberían hacerse es cómo yo voy a identificar qué métrica tengo que usar según el ejercicio, porque probablemente los profes no les van a decir use SPT, use EDD. Ustedes, de acuerdo al contexto, van a tener que decir, en este caso quiero ocupar esta, en este caso me conviene ocupar esta. ¿Y cómo lo pueden identificar? Con costos. Por ejemplo, si me dicen que me van a cobrar por cada día después de el que más se demora, o por ejemplo, o por la cantidad de tareas retrasadas, o si me van a cobrar por el tiempo promedio que están los autos en el taller, entonces ahí yo voy a ir eligiendo. Si me cobran por eso, elijo SPT, pero si me cobran por el número de días de retraso, quizás me conviene EDD, y así sucesivamente. Y ahora eso es lo que vamos a aplicar. Y en realidad esa es la dificultad que tienen los ejercicios de secuenciación,
porque en realidad en procedimientos son súper fáciles. Como vieron, solo es rellenar los datos y sumar y restar a todo dar lo máximo que hay. Pero lo un poco más complejo va a ser identificar qué es lo que yo tengo que hacer para resolver el ejercicio. Entonces, ahora tenemos que dirigimos una reparadora de autos de lujo que recibe autos de dos compañías de seguro, S1 y S2, para realizar arreglos. Usted recibe los autos y después de una evaluación de distintas fallas de los problemas que tiene, se compromete a entregar el auto de acuerdo a los tiempos esperados de reparación en días de cada vehículo. Además, hay pedidos más urgentes y menos urgentes especificados con DI de días de entrega para cada vehículo. Lo que es importante considerar que se repare solamente un auto a la vez, ¿ya? Cuando empecemos a ver que podemos reparar más de un auto a la vez, entonces vamos a empezar a ver otro tipo de algoritmos como el de Johnson Smith, que probablemente ustedes ya vieron. Los datos nos los entregan a continuación, nos dicen, la compañía tiene un costo por cada día que un auto está en el taller, ¿ya? Que es de 1. Estime la programación óptima de autos de modo de reducir los costos de la compañía bajo este esquema. Y ojo, este 1 es a partir de que el día en que el auto entra a mi taller. O sea, yo solo por tenerlo ahí, yo voy perdiendo 1 peso por auto, por día. Y en la planilla los spoileé y les puse aquí la respuesta, pero la pregunta es ¿qué debemos hacer? Y eso es lo que ustedes tienen que identificar. Dado que tengo un costo por cada día que permanece un auto en mi taller, ¿qué es lo que a mí me gustaría hacer? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Qué quiero minimizar o maximizar? ¿A alguien se le ocurre? ¿No? Como me cobran por cada día que hay un auto en el taller, entonces a mí me gustaría que los autos permanezcan lo menos posible en el taller, ¿cierto? Entregar todos lo más rápido posible. Y eso es lo mismo que decir que yo quiero minimizar los días promedio que permanecen los autos en el taller. Y yo tengo una métrica que justamente sirve para minimizar los días promedio que permanecen, o sea, que me demoran en terminar una tarea, y esa es el SPT. ¿Se entiende por qué en este caso vamos a usar SPT? ¿O hay dudas con eso? ¿No? Ya. Entonces, vamos a ver el orden. Sabemos que el orden de SPT es netamente ver los tiempos de procesamiento y ordenarlos de menor a mayor. Entonces, el orden que vamos a seguir primero es el auto 3, porque se demora 4, después vamos al auto 5, el auto 5, el auto 1, el auto 4, el 7, el 2 y el 6. Ahí creo que están todos. Ya, ese es el orden que yo debería seguir de acuerdo a SPT. Voy a copiar rápidamente entonces cuáles son los tiempos de entrega. 15, 9. Y en este caso, ¿por qué lo voy a hacer? Si es que la pregunta es, estime la programación óptima de ordenación de autos. Esta es la respuesta, literalmente esa es la programación óptima. Pero la idea del ejercicio era poder calcular los costos, ¿ya? Porque el ejercicio tiene varios incisos, tiene A, B, y en este caso no puse la C porque ya es de otra materia. Y la idea era finalmente ver cuál era la mejor estrategia de costos entre todas, y para eso yo tenía que calcular justamente cuáles eran los costos de cada estrategia. Entonces a esto hay que agregarle y calcule el costo de utilizar esta regla de secuenciación. 16, 13, 16, 13, 20, 11, 36. Y los tiempos de procesamiento son 4, 6, 7, 8, 10, 11 y 12. Entonces, hacemos lo mismo que antes, vamos a calcular los tiempos de inicio y los tiempos finales para poder calcular
justamente cuánto va a ser el costo por mantener los autos en el, por mantener los autos en el taller. Entonces, este es 0, este es 4, este va a ser igual al anterior, y este va a ser el tiempo de inicio más el tiempo de procesamiento. Esto es súper repetitivo, y en verdad lo van a hacer súper fácil. Ahí tenemos. Entonces, este de aquí, este valor de acá, es la suma de todos los tiempos finales. Es decir, el auto 3 se demora 4 en salir del taller, el auto 1 se demora 17, el auto 6 se demora 58 periodos en salir del taller. Por lo tanto, por ejemplo, por el auto 6, yo estaría pagando, o a mí me costaría mantenerlo en el taller, 58 pesos. El auto 7 me cuesta mantenerlo 35 pesos y así sucesivamente. Por ende, este número de acá va a ser el mismo costo final porque el costo es de 1 por día. El A6 del DI creo que es 26 en vez de 36. Oh, a ver. Sí, Lo estaba claro. haciendo al mismo tiempo y creo que... Sí, No sé si me claro. equivoqué yo. Sí, ahí sí. Gracias. Ya, y entonces ese sería el costo final, ¿sí? de aplicar el SPT dado estas condiciones. Vamos entonces a la B. Nos dicen que la compañía S2, que recordemos que aquí yo tenía 2 compañías de seguro que me entregaban autos, entonces de cierta forma me dicen que el proveedor 2 reclama que sus autos están siendo entregados muy tarde, siendo que ellos son el principal cliente de la aseguradora. ¿Cómo cambiarías la programación obtenida en A si decides que los despachos de la aceleradora, o sea, de la aseguradora 2, son el doble de importantes que los de la aseguradora 1? ¿Y cómo cambian los costos respecto a la programación anterior? Entonces ahora tenemos algo que no habíamos hecho, y es que vamos a decir que todos los autos que pertenecen a S2 tienen el doble de importancia, o sea, los quiero sacar antes, sin que tenga una fecha de entrega restrictiva, simplemente los quiero sacar antes porque son más importantes que los de la aseguradora 1. Entonces, ¿cómo hago eso? Justamente yo tengo una métrica, que es el WSPT, que lo que hace es minimizar el tiempo de entrega, porque recordamos que aún aún me cobran $1 por cada auto que está en el taller por día, entonces sigo queriendo que la cantidad de días que pasan los autos en el taller sea la más chica posible, porque me siguen cobrando segundo. Pero ahora además tengo que dar una prioridad a los autos de la S2. Y WSPT hace justamente eso, minimiza el tiempo, pero además lo hace de manera ponderada. Es decir, que le doy un peso o una importancia más a uno que otro. Esa es la definición. Entonces, en este caso, lo que yo voy a utilizar, lo que yo debería hacer, es identificar que tengo que ocupar WSPT. Para WSPT, lo primero, bueno, este no es un orden, esto es solamente escribir las tareas, eso es lo que estoy haciendo. Y yo lo que hago, que ustedes lo pueden hacer como quieran, es hacer de cierta forma 2 tablitas. ¿Ya? En la primera voy a calcular cuál es el orden y, porque ahora sí voy a necesitar más datos para ver cuál es el orden, no es fácil llegar y ver y decir este es el orden como en los casos anteriores. Y después una para hacer todo esto mismo que hicimos acá. Entonces, para calcular cuál es el orden, vemos acá y decimos que tenemos que ordenar de acuerdo al ratio PI dividido en WI, del número más pequeño al número más grande. Entonces, voy a copiar los PI, los tengo anotados acá. Un segundo a ver si me deja copiarlos así. Ese. Vale. Y tengo que atribuir un peso. ¿Cómo ustedes pondrían este WI que le vamos a llamar que es el peso? ¿De acuerdo a qué o cómo lo harían? ¿Qué número pondrían? ¿Un porcentaje, quizá? ¿Ya? ¿Puede ser un porcentaje? Sí. Existen más alternativas que de hecho son más simples, pero se puede realizar con porcentaje. A este yo voy a decir que, por ejemplo, el auto de la 1, el auto 1 pertenece a la aseguradora 1. Entonces yo voy a decir, ese para mí tiene una importancia de 1.
así, tal cual. Mientras que el auto 2 pertenece a la aseguradora 2. Y a ver si voy a decir que para mí tiene una importancia de 2. Tiene el doble de importancia. Y así sucesivamente, el auto 3 pertenece a la aseguradora 1, para mí tiene un peso de 1. El auto 4 es de la aseguradora 1, para mí también pesa 1. Y los otros 3 pertenecen a la aseguradora 2, entonces para mí pesan el doble que la otra aseguradora. Y ojo que aquí hay algo que es como ya depende de cómo el profe lo vio, también existe la posibilidad de hacerlo al revés. Decir, este lo voy a dividir por 2 porque me importa menos, y este lo voy a dividir por 1 porque me importa más. O sea, quiero que quede completo y este lo divido. ¿Cuál va a ser la diferencia en el caso de que yo hago eso? De que ya no voy a ordenar de acuerdo al ratio más pequeño, sino que voy a ordenar de acuerdo a cuál tiene el valor más grande al más pequeño. Así al revés. Pero es básicamente lo mismo. Al final estoy viendo si divido por un número más grande o un número más chico, las que me importan más. Y eso queda a criterio de ustedes cómo lo quieren hacer. Yo aquí les anoté el que yo ocupo en general, para que no se confundan, no les puse más opciones. Pero existe eso. Entonces, el ratio final va a ser poner PI dividido en WI. Y de acuerdo a este ratio de aquí, yo voy a decidir cuál va a ser el orden de los autos. Ya que esta métrica de acá ya considera la importancia que yo le pongo al auto. Entonces, ¿cuál debería ser el primer auto que yo haga? Yo voy a ponerlo así. ¿Cuál debería ser el primer auto que yo voy a procesar? A5. Exactamente. Sí, el 5. Vamos a considerar que ahora esto es lo único que nos importa. Nos olvidamos de todo lo demás. Y esto lo vamos a ordenar de menor a mayor. Entonces voy a poner el auto 5, el auto 3, después viene el auto 2, el auto 6, no, me salté el 7, ¿o no? Sí. Para primero el 7, ahí está. El 7, el 2, el 6, el 1 y el 4. Y ahí lo que hice fue ordenar estos de menor a mayor. Entonces, dado que este es el orden que yo escogí, ahora paso a calcular exactamente lo mismo de antes. Voy a poner los tiempos de procesamiento, que son 6, 4. Estos ya los tengo anotados, por eso los tengo tan rápido. 11, 12, 7 y 8. Esos son los tiempos de procesamiento. Entonces hacemos lo mismo que antes. Yo sé que parto en el periodo 0 y la primera tarea que realizo, que es la tarea 5, o el primer auto que reparo, va a terminar en el periodo 6. Y esto es lo mismo para todos. El tiempo en que inicia la tarea 3 es el tiempo en que terminó la tarea 5, porque puedo arreglar solamente un auto a la vez. Y si comienza en el periodo 6, va a terminar en el periodo 10. Y eso es lo mismo que voy a aplicar para todos. Y el delay en este caso no lo voy a calcular, porque estamos viendo solo costos. Y aquí, sí, está bien. Entonces, y aquí tengo cuánto es la suma total de todos los días que permanecen autos en el taller. Y por ende, si los autos en total, combinando todos los autos, estuvieron 218 días en el taller, eso significa que mi costo es justamente de 218 pesos. Y la pregunta que me hacen es, ¿qué impacto tienen los costos? El cambio de métrica, en este caso, la respuesta sería, si yo priorizo los autos de la aseguradora 2, para mí tiene un costo de 218 menos 195 de 23. Por lo tanto, en realidad me seguiría conviniendo, a pesar de que, como no me dicen que tenga ningún costo, todavía la aseguradora 2 no me está cobrando nada por demorarme,
entonces quizás me convendría solamente seguir con SPT, porque para mí es menos costoso. Pero ahí va a depender del contexto del problema, porque muchas veces le pueden decir, ya, ahora estos autos van a costar más caro. Entonces, en ese caso, los costos van a cambiar de manera diferente. Y eso sería, chicas, la guía de hoy. Era súper cortita porque no han visto tanta materia. Voy a dejar de grabar.